Dentro de la teocracia Slane, al interior de la sala del consejo donde se reunieron las más grandes autoridades del país, se respiraba un aire de preocupación por un mundo que amenazaba con terminar en ruinas. Por favor, repita el informe, solicitó el cardenal del fuego al ver al resto de sus compañeros en un estado de negación. Dominic, el cardenal del viento, tan incrédulo como sus compañeros, leyó el mensaje que la astróloga de las 1000 ligas le entregó. El informe, escrito por una mano temblorosa, narraba los hechos ocurridos la noche anterior. La ciudad fortificada de Rantel ha sido arrasada, era la frase con la que el informe empezaba. La ciudad fortificada de Rantel ha sido arrasada, y el responsable ha sido el nigromante conocido como Suranon, quien fuera hace muchos años un ciudadano de la teocracia. Al oír esas palabras, el cardenal de la luz maldijo la pésima educación que ese niño recibió en los templos tras quedar huérfano. Aquel pensaba que había sido eso lo que llevó a un joven prometedor por el camino incorrecto. Dominic continuó. Durante la batalla, un número incontable de humanos prometedores y poderosos perecieron, y debido a la corrupción de sus cuerpos es imposible traerlos a la vida. Las víctimas más prominentes hasta ahora han sido, una de las gemelas de las Rosas Azules y la Guerra Gagaran, además del caballero imperial Basiwold. Confirmó además que durante la batalla apareció un grupo de soldados del Reino Santo, liderados por Remedios Custodios. Sospechó además la muerte de Pavel Baraja, el arquero del Reino Santo y color negro, quien tras terminada la batalla huyó mientras era perseguido por el no muerto Caballero de la Muerte, del cual ahora existen 2 en la ciudad de Rantel, además de un dragón esqueleto que casi matara a Laccius y Evilelle. Sobrevivientes de la batalla. Sospecho e informó la posible participación de Clementine en la batalla, quien se delató por su estilo de combate y magia sagrada. Ella dio apoyo al nigromante durante el combate, y casi asesina a Remedios Custodios. El informe continuaba narrando los sucesos y la estupidez del príncipe del reino. Pero sobre todo, el informe dio a conocer 2 cosas que fueron las que en primer lugar habían conmocionado a los ancianos cardenales. La primera fue que ahora la población de Rantel se había convertido en un enorme ejército de no muertos que producían energía negativa, y podrían provocar el nacimiento de algo peor. La segunda y más dolorosa era que Kahik logró resurgir como un no muerto del más alto nivel, del que se sospechaba. Podría tratarse del maligno Overlord del que los 6 dioses y la reina de las hadas advirtieron. Tras aquello, los cardenales continuaron en silencio, pues aún no terminaban de procesar la situación. Si entendían la gravedad del problema, sabían bien lo que esto podría significar. Pero en medio de su miedo y confusión, cada uno de ellos intentaba mantenerse en calma y no rendirse ante este panorama. Después de todo, si el Overlord aparecía, no solo tendrían que preocuparse por el demonio, los dragones o el rey de los elfos, sino que también tendrían que hacer frente a esa demente. Ryuji estaba cerca de Rantel. ¿Por qué no acudió en ayuda de la ciudad si era Suranon quien la amenazaba? ¿Es que acaso no le informaron a tiempo? Señaló una alterada cardenal. En efecto, Ryuji se encuentra aún en la catedral del dios del fuego en Restice. ¿Entonces por qué? Se negó a moverse debido a la amenaza que aún significan los 3 aventureros que le hicieron frente, además de esa mujer con el ítem mundial, quien junto con el ninja eliminaron a casi toda la escritura negra. Por si fuera poco, Ryuji aún debe cuidarse de los conquistadores de carne, quienes bien pudieron haber estado detrás de todo esto. Como ves, Ryuji no tenía opción, y aceptó ser considerado un cobarde por el bien de la humanidad, respondió molesto el cardenal del fuego. ¿Por qué pasa esto? Nunca en la historia habían aparecido tantas amenazas a la vez. Además, ¿quiénes son esos aventureros? Preguntó en voz alta el cardenal del viento. El cardenal de la luz fue quien respondió. No lo sabemos, pero bien podrían ser jugadores recién llegados. Después de todo, capturaron a un criminal importante y ... No tiene caso debatir sobre lo que no sabemos. Los aventureros que hicieron frente a Ryuji pudieron ser players, pero si esa historia de los Kurata es cierta, también cabe la posibilidad de que sean humanos intentando enfrentar a verdaderos demonios, dijo el cardenal de la oscuridad. Es imposible que esto sea obra de demonios ancestrales. Replicó furioso el cardenal de agua. La mujer que masacró a nuestra gente, esa mujer tenía un ítem mundial con ella, ¿cómo lo obtuvo? Y si es un monstruo ancestral, ¿por qué no la conocíamos? Esto debe ser definitivamente obra de players recién llegados. Todos ustedes se están alejando del tema, dijo el cardenal del fuego.
No discutimos ahora sobre los aventureros, de esa mujer o los conquistadores de carne. Lo que discutimos aquí es, cómo actuaremos ante lo que está pasando en el mundo. ¿Qué haremos para erradicar a Cahilt, quien para empezar es nuestra responsabilidad? Uno de los cardenales sugirió rearmar una nueva escritura negra y enviarlos a combatir, pero el cardenal del fuego señaló que nunca en la historia habían perdido tantos miembros de golpe, y que ahora mismo tan solo podrían reemplazar a 4, que eran un número insignificante para enfrentar a un dragón esqueleto y 2 caballeros de la muerte, que además estaban apoyados por un poderoso nigromante no muerto. Finalmente, todos se dieron cuenta que intentar enviar a un ejército era lo mejor, pero para ello había 2 cosas que tenían que hacer. Lo diré porque no veo que nadie más se atreva, dijo el cardenal del fuego. Debemos hacer la paz con el rey de los elfos, debemos enfrentar que no podemos sostener más esta guerra, no podemos hacer eso, aún tenemos una responsabilidad con la madre de esa niña. El cardenal no permitió a su compañero repetir algo que ya todos sabían. Además, si lo que apareció en Errantel realmente era un Overlord, deberemos pedir ayuda a la reina de las hadas. Tras esas palabras, los otros 5 protestaron. ¿Te has vuelto demente? Firmar la paz con los elfos es una cosa, signo de exclamación, pero recurrir a esa desquiciada, nunca debemos contactar con ella, por generaciones no hemos mantenido a salvo por no involucrarla en la historia del mundo. Nunca. Nadie debe hacer contacto con esa mujer, esa es la ley. Nunca. Nunca vuelvas a sugerir eso. La furia en sus compañeros era evidente. No los podía culpar. Pero si realmente un Overlord había nacido en Errantel. Bien, afortunadamente aún no estamos seguros si se trata de un no muerto, por lo que de momento nos limitaremos a enviar una oferta de paz al rey del bosque. Si acepta, movilizaremos tropas hacia Errantel. En caso contrario, deberemos convencer a Rigrit para que convoque al Lord Dragón de Platino. Si todo sale bien, podremos mantenernos alejados de la reina, y buscaremos una forma de lidiar con las demás amenazas. Pero, quiero que piense bien esto. En caso de ser un Overlord lo que encontremos, ¿estarán realmente dispuestos a aliarse con dragones, heteromorfos y semi-humanos antes que llamar a esa mujer? Sin dudar todos asintieron. El cardenal del fuego, el líder de la reunión, cerró sus ojos con pena. Si todo avanzaba de esta manera, liberar a esa niña sería la única carta que podrían jugar para asegurar su victoria. Al interior de una espaciosa cabaña, perteneciente al jefe del pueblo, se suscitaba una reunión de gran importancia. La mujer que lideraba el grupo del Reino Santo, una paladina conocida como Remedio, tras ser sanada por Lupus Regina Beta, insistió en una reunión con aquellos que la salvaron. Una reunión con quienes habían conquistado estas tierras. Era así, que despojada de su arma y armadura, la mujer de mirada fiera veía intrigada a un chico atado de pies y manos mientras esperaba a que los conquistadores llegaran. Remedios no entendía qué hacía ese muchacho ahí, pero su mente simplista le dijo que era mejor no saberlo. Fue así como después de un rato, 4 hermosas mujeres enmascaradas, todas con uniformes de sirvientas, entraron a la improvisada sala de reuniones. Anunciamos la entrada de los grandes gobernantes del pueblo carne. Ain-sama, Al-sama y Gaun-sama, dijeron las 4 sirvientas en perfecta sincronía. Remedios se vio impresionada, no solo por las figuras esbeltas y provocadoras de las sirvientas, ni porque aún con las máscaras era evidente su belleza. Remedios se impresionó por la manera dulce y refinada en la que todas ellas hablaban. Parecía difícil creer que sirvieran a los conquistadores de un pueblo tan pobre y miserable. Y tal como lo anunciaron, pocos segundos después entraron, un hechicero enmascarado de ropas negras, un asesino del desierto con trapos cubriéndole la cara, y un monje zen con un casco cubriéndole de la nariz hacia arriba, dejando solo visible la cara. Remedios vio al hechicero como alguien imponente debido a su ancha figura y enorme tamaño, aunque consideró notablemente más débiles y escuálidos al monje y al asesino que lo acompañaban. A este punto, Remedios no sabía si estos eran simplemente sus amigos o sus compañeros de armas, aunque apostó más por la primera. En cierta forma le recordó a la relación que ella tenía con su hermana, y la reina santa. La paladín se puso de pie en una forma violenta, que alertó a las sirvientas. Soy la capitana de la Orden Paladina, color blanco del Reino Santo y guardia personal de su santidad la reina Calca. Mi nombre es Remedios Custodios. Gritó la paladina. Aquel estruendoso grito lastimó los oídos de Enfirea,
e hizo pensar a Touchme que las heridas de esta mujer habían sido completamente sanadas. Tras la presentación, los tres seres supremos dieron un encantado de conocerla, capitana, y tomaron asiento frente a ella. Una vez todos estuviesen sentados, Momonga apuntó a Anfirea. Espero. No le moleste que uno de nuestros súbditos presencie esta reunión. El chico tiene nuestra entera confianza, pero ocurrió cierta confusión que agradeceríamos usted ayudara a aclarar, dijo Momonga. Anfirea, pese a no tener la boca sellada, no habló, y se limitó a mirar el suelo e ignorar la mirada que Remedios le dedicaba. Entiendo. Y dado que han sido directos conmigo con lo que respecta al espectador, me permitiré serlo con ustedes, dijo la paladina. El Reino Santo quiere firmar un acuerdo de paz. De ser posible, una alianza seria aún mejor, dijo Remedios para completa sorpresa de los seres supremos. Espera, capitana, pidió Ulbert. ¿Esto significa que no se encuentra aquí por lo sucedido en Errantel? Al momento en el que el nombre de su ciudad natal apareció sobre la mesa, Firea reaccionó. ¿Ustedes saben de lo ocurrido en la ciudad? Preguntó Remedios sorprendida. Lucia, quien le explicó a ella la situación, dijo que no habían podido darle información a los conquistadores, y que ella debía dárselas en la reunión, a la cual Lucia no pudo asistir por cuidar a Rena. ¿Errantel? Esperen. ¿Qué ocurrió en la ciudad? Preguntó el joven confundido. Se escuchó el golpear de un puño sobre la mesa. Si sabían de lo ocurrido, ¿por qué no han hecho nada? Son fuertes, ¿no es así? ¿Tienen idea de cuánta gente murió anoche? Gritó Remedios furiosa. Normalmente, Touchme se hubiera sentido golpeado por esas palabras, pero la acusación injustificada de Remedios le endureció el corazón en ese momento. Después de todo, en teoría ellos eran enemigos del reino, además de que, ¿no era Remedios la que habló de una alianza hace un momento? Si estaba tan preocupada por Errantel, ¿por qué no había comenzado con eso? Rápidamente la imagen que los supremos tenían de Remedios cayó en picada, pero la imagen de Rena llorando a su hija salvó al Reino Santo, pues gracias a aquello simplemente consideraron a la paladín una excepción. Al final, todos ellos pensaban que el verdadero líder de ese grupo era el arquero, y que Remedios era un sustituto temporal. Aún así. En primer lugar, dijo Touchme, no tenemos ninguna obligación de ayudar a una nación que lanzó dos distintos ataques contra nosotros sin previo aviso. El caballero insecto aprendió que en este mundo, las declaraciones de guerra eran comunes en los conflictos internacionales. Claro que al ser ellos conquistadores sin el título de reyes, eso no aplicaba, y fueron tratados como a las naciones demi-humanas bárbaras. Pronto, la cara de Remedios y Firea se torcieron. ¿Dos? Pensaban ambos, pues Remedios solo tenía conocimiento de los 100.000 soldados que marcharían a la ciudad, y Firea tan solo supo del hombre que los masacró. Dándose cuenta de la confusión, Ulberta aclaró. Un gran ejército marcharían hasta aquí para recuperar el pueblo. Debido a eso es que nos mantuvimos aquí todo el día de ayer, dijo Paranfirea. Eso lo sabíamos desde hace unos días. Ulbert mentía, no sabían nada del ejército hasta que Yuri dio la información, pero este hombre era experto en esa clase de faroles. El segundo capitana, fue un joven que atacó nuestras puertas mientras preparábamos una fuerza expedicionaria. Como resultado de eso, sufríamos fuertes pérdidas, dijo Monga. Las palabras traicioneras del Overlord impactaron el corazón del farmacéutico. ¿Realmente habían vendido a los aventureros solo para probar la fuerza de Henry? ¿Lo hicieron solo por diversión? ¿O acaso? Firea se recordó el motivo por el que estos hombres habían hecho acto de presencia en el pueblo carne. Nos salvaron eran las agradecidas palabras que había escuchado de Henry, eran las palabras que repetían los pobladores cada vez que eran mencionados sus nombres. Estos guerreros habían salvado a aquella gente de una muerte segura. Y furiosos por la ineficiencia del reino para proteger a otras villas que no pudieron evitar ese destino, ese hombre Oal había declarado la guerra contra la naturaleza misma de la nobleza, algo que otros hombres habían intentado en el pasado sin éxito, y habían terminado calcinados en una hoguera. Pero a diferencia de sus predecesores, este grupo era poderoso, lo suficiente para aprisionar a Gazef, y vencer a un pequeño ejército por sus propios medios. Si lo pensaba de aquella manera, incluso Anfirea podría comprender la lucha de estos hombres.
pues su propia abuela había mencionado muchas veces todas las oportunidades que le eran negadas a los comerciantes por el simple hecho de no haber nacido en la nobleza. Pensándolo de esa manera, ellos no eran nobles, y hasta ahora no se habían nombrado a sí mismos reyes sino simplemente gobernantes, y habían hecho además actos de inconmensurable bondad. Ainz había entregado reliquias de incalculable valor y extraordinario poder a una simple campesina como Henry. Al había iniciado una guerra solo para mantener la libertad y soberanía de las personas que habían rescatado. Y Gaon había hecho uso de una extraña magia para sanar a los pobladores cuando estos más lo necesitaban. En pocas palabras, estos hombres habían salvado a los pobladores de un miserable pueblo a cambio de nada. ¿Realmente hombres así hubiesen dejado morir a aventureros tan valientes sin una buena razón? Aunque Enfirea podría pensar que esos aventureros eran más rehenes que súbditos, la verdad era que la única razón de eso fue debido al intento de asesinato que Nainer cometió contra Ahins, y el trato que se les daba era realmente bueno. Aún así, ellos se habían marchado pocos minutos antes de que llegara aquel hombre, y ello era sospechoso. ¿Pero fue a causa de un experimento? ¿Fue para ver si Henry podía ella sola contra ese guerrero? ¿O acaso no había sido más que una mera coincidencia? Era la pregunta que atormentaba el corazón de Enfirea al ver cómo se desarrollaba la conversación. «Tendremos que informarle, capitana», dijo Momonga a la paladín. «Que no somos omniscientes, no supimos de esa batalla debido a medios mágicos o habilidades extrañas. Esa información nos fue entregada por uno de nuestros espías en Errantel, un espía sin la capacidad para teletransportarse, y que debió recorrer un largo camino desde la ciudad hasta Carne. Y como habrá podido comprobarlo usted misma, esa es una distancia considerable que toma tiempo ser recorrida», dijo aquel hechicero. Remedios no podía dar un argumento en contra, pues pese a no haber estado consciente durante el trayecto hasta este lugar, sí recordaba el mapa de la zona. El viaje a pie era demasiado largo. El grupo del Reino Santo había calculado que tendrían que caminar un día entero para llegar hasta este pueblo, y si ahora habían logrado llegar en un tiempo récord, fue solo debido a que Rena robó una carreta de suministros, y Lucia casi mató a los caballos de sobreesfuerzo. Tenía sentido que el explorador que observó el inicio de la batalla hubiese tardado varias horas en llegar hasta aquí. Aun si hubiese montado un caballo de guerra, el trayecto era bastante largo. Nuestro primer hombre salió del pueblo en cuando confirmó la aparición de un dragón esqueleto, una criatura temible si me lo pregunta, dijo Momonga. Aquellas palabras de su amigo divirtieron a Ulbert, quien estaba seguro de que Momonga podría haber eliminado ese dragón sin siquiera tener que usar magia. Remedios por su parte recordó la dura batalla que Rena había tenido contra uno solo de ellos. No podía negar entonces las palabras de un hechicero que tenía clara desventaja contra uno. Lamentablemente el explorador tardó más de lo esperado. Llegó al pueblo antes del amanecer y ... Espere por favor. ¿Quiere decir que Sabina de esto hace tantas horas? Dijo Remedios con un tono acusatorio. El amanecer fue hace ya un buen tiempo, y la gente del reino sigue sufriendo hasta este momento. Si es cierto que deseaban acudir en ayuda de Rantel, ¿por qué cuando llegamos ustedes seguían en el pueblo? Preguntó molesta Remedios. Momonga se sintió atacado por las acusaciones de la paladina. Ulbert en ese momento recordó a Lucia, quien se había negado a participar en esta reunión para poder cuidar a su amiga. Pero a quien más le molestó aquel ataque por parte de Rendios fue Touchme, quien miró a la paladina de la misma manera en la que lo hacía con algunas de sus empleadas más problemáticas. ¿Es que acaso a los oficiales del Reino Santo les hace falta comprensión o memoria? ¿O usted es una excepción, capitana? ¿Qué quiere decir con eso? Por la forma en la que hablaba la paladina, Momonga comenzó a extrañar a esa druida llamada Lucia. Deseo de hecho poder haber tenido esta conversación con ese arquero. Le hemos dicho que hubo 2 amenazas en el pueblo, dijo Touchme con tono frío. La segunda fue un soldado especial enviado por el reino para aniquilar a nuestras fuerzas de élite, soldado que de hecho mató a un gran número de los nuestros, razón por la que ahora la doncella de la espada, como ustedes la conocen, se encuentra en cama. Y el resto de la guardia del pueblo está a la espera de la resurrección. Una mirada perpleja se hizo presente en los rostros de los 2 únicos humanos en la sala. Remedios incrédula vio al monje de apariencia simple y de cuerpo menudo. ¿Era ese hombre capaz de lanzar aquel hechizo de 5º nivel para traer a la gente de la tumba? Se preguntó la paladina. Enfirea no pudo formar un solo pensamiento en su mente.
tan solo pudo sentir miedo y asombro por aquel grupo de 3 hombres. Ellos llevaban consigo reliquias que dieron la fuerza a Henry para vencer a Stronov. Ellos tenían el poder para aniquilar ejércitos por propia cuenta, y ahora también se encontraban por encima de la muerte. Si un grupo así existiera, su leyenda debería estar escrita en piedra. A cada poco más que los conocía, más extraño se volvía este grupo de guerreros. Intentamos partir a Errantel ni bien recibimos la noticia sobre el nigromante. Gritó molesto Touchme, con dolor en su alma al saber que lo que decía era una mentira. Ahora mismo quisiéramos partir hacia ese lugar para erradicar a ese maldito asesino. Touchme apretó los puños con fuerza y se levantó de la silla. Pero, en cuando quisimos partir, mis compañeros tuvieron un mal presentimiento, y volvieron para entregar un scroll de mensaje a nuestra campeona por si algo extraño ocurría. Y al regresar, nos tuvimos que encargar de un maldito soldado que había aniquilado a casi todas nuestras fuerzas defensivas. Era mentira, habían vuelto tras ver la masacre que había causado Clam, cosa que a Momonga le interesaba, a Ulbert le divertía. Lo encerramos. Lo juzgamos y cuando nos preparábamos de nuevo para partir, un explorador nos anuncia que un grupo de soldados heridos se dirige al pueblo, muy probablemente en busca de ayuda y asilo. Esa parte era en cierto modo verdad. Touchme había insistido demasiado para que fueran a ayudar a los que habían sobrevivido de la batalla cuando los Ansos llevaron la noticia de los hombres del Reino Santo avanzar a sus puertas. Y al volver al pueblo dijo dirigiendo una mirada acusadora a Anfirea: un chiquillo idiota intentó matarnos, sencillamente porque malinterpretó las cosas. Anfirea tembló por el miedo. Niño, dijo el demonio. Ayer en la noche un nigromante causó un desastre en Errantel, y por lo que sabemos, casi toda la ciudad ha sido arrasada, y prácticamente la totalidad de sus pobladores han sido convertidos en no muertos, dijo Ulbert al aterrorizado farmacéutico. Tras escuchar aquello, Anfirea no tuvo el valor suplicar perdón. Ahora que tenía la mente más fría lo había comprendido. Todo aquello lo había hecho por no más que la furia que le había causado su encuentro con Henry. Se dio cuenta de que había intentado terminar con la vida de los héroes que querían salvar a Errantel de aquel nigromante. Había tenido suerte de que aquel hechicero de túnica negra le superara tan ampliamente, al punto de que aun su talento natural no fue suficiente para matarlo o detenerlo de seguir con su misión. Incluso Remedios, que apenas comprendía la situación, miró con disgusto a Anfirea. Como verá, capitana, no hemos marchado a Errantel porque un grupo de desconocidos tocó a nuestra puerta, heridos y suplicando ayuda. No nos hemos ido porque no podemos dejar a un grupo armado en este pueblo, no mientras nuestra campeona esté durmiendo y nuestros soldados se encuentren debilitados. Así que antes de hacer acusaciones infundadas, antes de dejar en mal el nombre de su nación, recuerde su lugar. Usted no es que un reemplazo al que le permitimos hablar, dijo furioso el caballero disfrazado como asesino del desierto. Touchme se levantó, dando por terminada la conversación. Los otros dos compartieron una mirada. Esta plática era para poner bajo control a Anfirea, y por su cara lo habían logrado. Lo mejor ahora era hablar con Lucia y quejarse del comportamiento de Remedios, y quizás rezar porque Pavel siguiera vivo. En el peor de los casos, para formar esta alianza y sacar beneficios del insulto, tendrían que ir directamente al Reino Santo para sacar provecho a todo esto, ya sin interés por Remedios, y habiendo zanjado el problema con Anfirea. Los seres supremos se dispusieron a salir de la sala junto con su amigo, cuando no sé qué les haya dicho Lucia, pero yo soy la líder de este grupo. Y he venido aquí con una misión encomendada por la mismísima Reina Santa. Los seres supremos se detuvieron y miraron intrigados a la mujer. Nuestros exploradores informaron de un arquero en su grupo. El hombre que se quedó atrás para ganar tiempo, nos dijo que él era el líder. Nadie se los había dicho, ellos llegaron a esa conclusión por propia cuenta. Pero tenía sentido. Remedios apenas pudo contra Clementine. De hecho, casi muere por ella. Era una tonta impulsiva. El arquero, por otro lado, además de frenar a Clementine y Cahilt al mismo tiempo, tuvo el temple para dirigir al grupo hacia una victoria que ese príncipe arruinó. Podrían preguntárselo a Lucia, pero por la mirada de Remedios determinaron que no mentían. De nuevo los seres supremos tomaron asiento, no por interés en hacer una alianza con esta idiota, sino para saber qué clase de reina incompetente la pondría ella al mando, aún por encima del arquero que ellos ansiaban tanto. Familia. Una palabra poderosa,
una estructura social que había mantenido viva a la humanidad durante más de 70.000 años de historia. Una familia fue lo que le permitió a Touchme superar profesionalmente a Ulvert y Momonga, aun cuando ambos habían nacido con habilidades naturales excepcionales. La falta de familia fue lo que no le había permitido a Momonga tener estudios más allá de la escuela primaria, y la misma historia se aplicaba a Ulvert. La familia era una bendición para aquellos que nacían dentro de ella. Fuera mala o buena, si uno lograba llegar a la edad adulta sin mayores problemas, podría decir que había tenido suerte. Momonga y Ulvert pensaban de esta manera. Pero a su vez, la familia podía ser una maldición para quienes vivían bajo el yugo de estas. La compañía de Momonga estuvo en crisis muchas veces después de que el hijo mayor del director heredara su cargo. Ulvert fue despedido de 2 corporaciones, después de que los jóvenes hijos despilfarradores arruinaran las finanzas, y obligaran a las compañías a recortar gastos o directamente cerrar las fábricas. Darle poder a un hijo idiota, era lo mismo que entregarle un juguete caro a un niño que no temía en romperlo una vez estuviera en sus manos. Los padres ricos que se acercaban al final de sus vidas, daban esos regalos a los hijos idiotas, intentando compensar que no habían estado para ellos durante sus primeros años de vida. Lamentablemente, ese juguete, ese poder que les entregaron a sus hijos, significaba también la vida y la estabilidad de cientos, o incluso miles de otras almas humanas. Y hoy, con horror, ambos empleados comprobaban que en este mundo, en esta época tan nulamente industrializada, aún había padres que daban poder a los hijos idiotas que tanto amaban. Remedios entregó un pergamino a los seres supremos, un pergamino que por supuesto, ellos no sabían leer, y tras escuchar la explicación de la paladina, fingieron no querer leerlo para evitar causar sospechas o dar evidencia de su analfabetismo en este mundo. Pero aunque no pudieran corroborar lo que Remedios decía, estaba claro que no mentía. La estúpida paladina relató cómo su reina la había enviado con su misión al pueblo carne, y como el sello real en aquel pergamino, daba fe de que era ella, y no Pavel, quien tenía el control de esta misión. Algo inexplicable, pues claramente Pavel era mucho mayor que Remedios y además, según la propia paladina, el arquero era un llamado color al igual que ella, lo que los colocaba en el mismo rango dentro del ejército. Pavel había demostrado ser superior en batalla, y su decisión de marcharse y dejar que el reino se ocupara solo de Khajiit una vez eliminaran al dragón, era prueba de que no era un simple guerrero sin mente. Un idiota hubiera decidido quedarse a pelear hasta el final. Un cobarde hubiera huido antes de eliminar a su enemigo. Aquella había sido la acción de un diplomático, o al menos uno mejor de lo que era Remedios, que no había dudado en gritarles a los hombres que por sí solos podían destruir ejércitos. La respuesta era obvia, pero los supremos, que tenían tan buena opinión de este mundo, se negaron a creerlo. Pero al final, la curiosidad les pudo más que la razón, y molesto, Touch me preguntó, ¿por qué la eligieron a usted para liderar esta misión, capitana? Los supremos imaginaron a la mujer responder cosas como era la más apropiada. No había nadie más capacitada, o incluso, pudo haber alegado que fue debido a su cercanía con la reina, dado que era su guardiana. Sorprendentemente Remedios dio una respuesta satisfactoria para los supremos. No sé por qué me haya elegido y no necesito saberlo. La reina me dio mi misión, y la cumpliré, dijo la paladina. Era claramente la respuesta de una idiota, pero al menos, Remedios era consciente de serlo, algo que muchas otras personas ignoraban, aun cuando lo eran. Pero esto no calmó la curiosidad de los supremos, quienes siguieron haciendo preguntas. Indagaron más sobre su historia, sobre su relación con la reina, y rápidamente los 3 dieron con la respuesta que sus confundidas mentes buscaban. ¿Desde hace cuánto se encuentra al servicio de la reina? Tras recibir esa respuesta, fue evidente para los seres supremos, cómo es que esta mujer había conseguido un puesto a la altura de personas como Pavel o Lucia. La familia Besares a la que pertenecía la reina Calca, y la familia Custodios de la que formaban parte Remedios y su hermana menor Kelart, quien fuera además la mano derecha de la reina, eran aliadas, eran familias hermanas que gobernaban al Reino Santo desde hacía ya mucho tiempo. Calca, Kelart y Remedios se conocían desde la tierna edad de 9 años. Desde aquella época en la que Remedios comenzaba su camino en el sendero de la espada, ya era amiga de Calca, quien además desenmarañaba los misterios de la magia sagrada en compañía de su amiga Kelart, la hermana menor de Remedios. No fue entonces difícil para los supremos determinar que el Reino Santo estaba gobernada por una pequeña plutocracia. Algo común, algo que era de esperar.
Algo que por supuesto enfadó a Touchme más que a los otros dos. Remedios había sido nombrada capitana de ese maravilloso grupo, solo por sus conexiones con la alta nobleza y la familia real. Y seguramente, la reina, si es que no era una incompetente que solo había tenido suerte, eligió a Lucia y Pavel para controlar a Remedios. Eso era lo que pensaba Momonga. Realmente esa táctica hubiese funcionado, de no ser porque Pavel se encontraba desaparecido después de un noble sacrificio. Hubiera funcionado si Lucia tuviera la crueldad para abandonar a una amiga en momentos de necesidad. Pero esa reina no podría arrepentirse después por su pésima decisión. Tendría que lidiar con haber mandado a una incompetente a hacer cumplir órdenes ciegamente. Por un momento, Momonga rezó porque sus propios subordinados no se convirtieran en idiotas como esta que no podían pensar más allá de sí mismo. Pero la mirada severa de Touchme y Ulbert hicieron evidente una pregunta aún presente. Si habían venido a hacer un trato con ellos desde el principio, ¿por qué? ¿Estaban peleando dentro de Rantel? ¿Por qué ayudaron a la nación, con cuyos enemigos planeaban aliarse? Quien respondió esa pregunta fue la misma persona que causó una confusión y un estruendo en el pueblo. Se escuchó el quejido de un hombre, el sonido de las tablas de madera rompiéndose y cayendo violentamente al suelo. No. Grito de una mujer. Detente. Se escucharon pasos poderosos golpear el suelo con una violencia caótica. Pronto el sonido se hizo más fuerte y claro para los seres supremos que se prepararon para eliminar a un enemigo que se aproximaba. Pero se decepcionaron. Los seres supremos se decepcionaron al escuchar cómo un anso había sometido al misterioso atacante con evidente facilidad. Aburridos de Remedios, y curiosos por la persona que ahora les atacaba, los tres salieron fuera de la cabaña del jefe del pueblo, tan solo para encontrarse con Rena, tirada en el suelo y con un anso amenazando con romperle el cuello. Un fugaz recuerdo llegó a la mente de los dos huérfanos. Aun si no eran humanos, la empatía nacida por un momento lejano de sus vidas les hizo sentir algo extraño al ver a la dolida madre, que había perdido hace tan poco a su hija, en esa posición tan humillante. Suéltala. Suéltala. Ordenaron. Al mismo tiempo, el demonio del fuego y el amo de la muerte. Ambos niños que habían perdido tan jóvenes a sus respectivas madres, se miraron. Compartieron sus sentimientos, y con un pacto silencioso que Touchme no podía comprender, acordaron perdonar cualquier insulto que ahora cometiera esta mujer. Por ahora, y comprendiendo su situación, le darían este beneficio. El anso, atemorizado por las poderosas voces de sus amos, se apartó de Rena, quien rápidamente se reincorporó y sujetó un pequeño cuchillo en sus manos con fuerza. Con furia, miró en la dirección en la que se encontraban los supremos, y al notarlo, las sirvientas se prepararon para matar a la mujer en el acto. Rena se lanzó con una sed de sangre, tan intensa que se extendió por todo el aire. Y atemorizó incluso a los pobladores que veían la escena desde lo lejos. Aquella aura nacida de un odio puro y sincero no podía estar dirigido hacia los seres supremos. Momonga hizo un gesto para que nadie se moviera, y en cuando Rena se acercó lo suficiente con aquel cuchillo, su objetivo se volvió claro. En ese momento, quizás no les hubiera importado si lo hacía. Pero esa estúpida mujer aún valía estando viva. Con una habilidad impropia de los seres humanos, Touchme tomó la pequeña hija por el filo, y se la arrebató de las manos a Rena. El corazón de Remedios se estremeció al presenciar aquello. Podía no respetar ahora mismo las acciones de Rena, pero sí reconocía la habilidad y fuerza de esa heroína de guerra. Comprobó entonces que dentro de ese grupo, no solo el hechicero era poderoso. Y el hechicero, después de que desarmaran a Rena, se acercó y la tomó por los hombros para detenerla. Lucia, que se recuperaba del golpe recibido, se levantó y vio la escena con horror. Atrias había sido mandado a volar por Rena cuando ésta se deshizo de sus ataduras. Y la druida confiaba en que aquella poderosa mujer podría hacer algo aún peor con aquel hechicero, que por naturaleza debería de carecer de la fuerza para detener a una paladina de tan alto nivel. Pero de nuevo, una sorpresa apareció para los soldados del reino. Un hechicero estaba deteniendo a un espadachín de brutal fuerza. Aun cuando no tenía su arma. Aun cuando era retenida por el hechicero que masacró él solo a un ejército, Rena no perdía de vista su verdadera presa. Y con un odio aún creciente en su mirada, declaró sin palabras que ansiaba la vida de aquella estúpida capitana. Rena Dono. Le gritó Momonga intentando sonar respetuoso. Deténgase ahora mismo o si no tendremos que. Esa asesina no merece ser protegida.
dijo Rena mientras las lágrimas se le escapaban. Por favor, déjenme hacerlo. Es mi única oportunidad. Si no lo hago ahora, cuando volvamos al reino, ella. Aquellas dolorosas palabras, que estaban cargadas con una verdad frustrante, fueron interrumpidas por una voz molesta, y llena de una autoridad que no tenía. ¿Qué significa esta insubordinación, Rena? Estás manchando el nombre de la Orden Paladina. Deja de hacer el ridículo y abandona ese comportamiento tan infantil. Gritó Remedios a su subordinada. Lejos de hacerla entrar en razón, muy lejos de tranquilizarla, aquellas palabras no hicieron otra cosa sino alimentar las llamas del odio. Aún con más fuerza, Rena intentó luchar contra el poder de Momonga, quien poco a poco se veía obligado a usar una de sus habilidades de no muerto para detener a la paladina sin herirla. ¿Por qué la ha llamado asesina? Remedios. Preguntó Ulbert, de una forma tan cruda y seca, que los pobladores que lo escucharon, acostumbrados a oírlo reír y divertirse, tiritaron los dientes con nerviosismo. Ella. Dijo Rena con dolor. Ella mató a mi esposo. Ella mató a mi hija. Dejó escapar de su boca mientras luchaba desesperada por liberarse de Momonga. ¿De qué habla? Se preguntaba el Overlord. Hasta donde sabía, Rena no tenía manera de saber si Pavel había muerto o seguía vivo, y estaba seguro de que la muerte de esa chica había venido por parte de Khajiit y su maldición. ¿Por qué acusaba entonces a la capitana? El demonio que custodiaba el infierno. Ese juez imparcial dio rápidamente con la respuesta. Remedios. Dijo Ulbert el nombre de aquella mujer, sin una pizca de respeto en su voz. ¿Qué hacían en Errantel? Preguntó. No había sentido en que aquellos estuvieran en ese lugar. No había necesidad de pasar por esa ciudad fortificada para llegar hasta las puertas del pueblo. De hecho, por el tiempo que les tomó aparecer en el centro de la plaza, puede que ni siquiera estuviesen dentro de la ciudad cuando comenzó la batalla. Se lo repito, Capitana Custodios, ¿qué hacía en Errantel? Preguntó en tono molesto el demonio. La paladina, sin miedo y aún firme, parecía no querer responder a la pregunta, pues por la simpatía que estaban mostrando a Rena, era claro que una respuesta sincera podría no ser benéfico para el reino, ni para ella. El silencio puso de mal humor a Ulbert. ¿Cree que el silencio la salvará? Pues no es así, y tampoco una mentira lo hará. Porque tiene que saber, capitana, que nuestro último explorador informó que usted y su grupo llegaron al calor de la batalla mucho tiempo después de que ésta iniciara. Por la que sospecho que ni siquiera estaban dentro de las murallas cuando ésta empezó. Un silencio revelador rodeó a la capitana Custodios. Era el silencio del acusado encontrado culpable por un crimen que no podía negar. Pero mantenerse callado ante una verdad era el acto inteligente de un alma mesurada. Un acto impropio de la capitana. Lleva un buen rato llamando a los exploradores, no masculló Remedios. Aquellas suaves palabras, casi inaudibles para los humanos, llamaron la atención de los seres supremos, que indignados vieron un brillo de orgullo crecer en los ojos de Remedios. Pueden llamar los exploradores todo lo que quieran, dijo Remedios con una voz alta y clara. Pero la clase de información que manejan, empiezo a creer que son espías los que enviaron al reino con el que están en guerra. Acuso. Así es. Y el demonio lo aceptó. Los pobladores que escucharon la acusación infundada de Remedios, e incluso el propio Anfidea que estaba saliendo a rastras de la cabaña del jefe del pueblo, todos ellos escucharon al demonio disfrazado de santo aceptar la culpa de esa acusación. Así es, mocosa insolente. Gritó Ulbert aún en su disfraz de monje, causando que el rostro del santo en el que se había convertido, se transformase en algo parecido al gesto de un demonio enfurecido. Tenemos ojos por todo el mundo, le dijo mientras avanzaba hacia ella. Conocemos a cada hombre, mujer o niño que se haya declarado como nuestro enemigo. Remedios comenzó a ver la figura del monje crecer frente de manera extraña. Porque cuando el mundo se giró a vernos, nosotros le devolvimos la mirada. El rostro del monje se colocó tan cerca del de Remedios, que ésta casi pudo sentir la respiración cálida, abrasadora del demonio de fuego. Gaun. Sus amigos gritaron, antes de que la naturaleza demoníaca de su amigo fuera evidente a la vista. Cuando Remedios se tocó la mejilla, sintiéndola inusualmente cálida, Ulbert entendió la razón del grito de sus amigos y se apartó. Aparentemente, incluso la ilusión y el temporal cambio de clases, no eliminaban ciertas habilidades innatas de su especie. Pero ello no hizo calmar la furia del demonio.
que aún sentía pena por la madre que poco a poco se quedaba sin fuerzas, y caía al suelo desesperada por no poder pasar a Momonga. Así que responda, ahora mismo capitana, insistió Ulbert. ¿Qué demonios hacían en Errantel? ¿Por qué un grupo extranjero apoyó al reino contra el que se enemistarían al venir a vernos? La respuesta de Remedios no se hizo esperar, y de hecho, a los tres les sonó demasiado familiar. Es natural ayudar a los débiles. Gritó Remedios. Aquellas palabras apuñalaron a Touchme de una manera inusitada. El propio caballero de armadura blanca se sintió repugnante al ver que una inútil y débil humana había llegado a la misma conclusión infantil a la que él había llegado en el pasado, cuando esto aún era un juego. Al escuchar que nigromantes atacaban la ciudad, ordené mis hombres avanzar hacia Errantel. Gritó orgullosa Remedios. Nos amenazaste de muerte para que fuéramos a ese infierno. Pavel y Lucia te advirtieron que no era necesario. Acusó Rena, sintiéndose culpable pues ella no se había opuesto aquella vez con suficiente fuerza. Momonga en ese momento soltó a Rena, quien adolorida y desesperada, se derrumbó sin fuerza y dejó que el llanto y la tristeza la dominaran de nuevo. ¿Esas son las palabras de una paladina? ¿En serio eres tú la heroína más allá de la muralla, Rena? Era un nigromante lo que atacaba, era nuestro deber hacerle frente, incluso por sobre. Un lejano momento de su vida asaltó la mente de Satoru Suzuki mientras ignoraba las palabras de la paladina. Aquel hombre evocó el recuerdo de un niño llegando tarde a casa. A día de hoy, no podía recordar la razón por la que lo hizo. Quizás se había quedado a jugar con sus amigos, o puede que solo perdiera el tiempo de manera solitaria. Realmente, no podía recordarlo. Mas lo que sí seguía vivo en su memoria, tan claro como el día en que sucedió, era el cuerpo de su madre en suelo. Mientras la comida quemándose liberaba un olor inolvidable. Con fría calma, Satoru recordaba haber llamado a una ambulancia, y quedarse en la puerta de su casa esperando a que llegara. Temía quedarse en la cocina, pues no era tan pequeño para no darse cuenta de lo que pasaba. Así fue que el niño tan solo dio un beso a la mejilla de su madre mientras un sentimiento de vacío le llenaba. Así fue como Satoru Suzuki lo recordaba. Quizás lo que más le dolió en aquel momento era pensar en que pudo haber hablado con ella una última vez si tan solo hubiera llegado antes a casa. Aunque seguramente también hubiese tenido que verla partir de ese mundo. A su madre no la mató una enfermedad incurable. No fue alguna especie de extraño asesinato. Su madre, sencillamente había muerto de cansancio, algo que según recordaba el niño, no era algo tan extraño. No era algo que él pudo haber evitado por tan solo estar ahí, pero le dolía aún así. Algo humano pudo sentir Momonga en su cuerpo no muerto. Una profunda sensación de asco hacia Remedios. Deber, valor, justicia y honor, fueron las 4 palabras con las que Remedio justificó la orden que llevó a la muerte de la escudera, Neia Baraja. Una privilegiada tumba en la Catedral del Reino, y un ascenso póstumo como paladín, fue la recompensa que Remedios prometió. Para una chica que había muerto por la ineptitud de la mujer que la dirigía. Y si el insulto no hubiese sido ya suficiente, también un retiro con goce de sueldo fue ofrecido a Rena, que más bien era un despido disfrazado de jubilación. Algo que Remedios creyó apropiado para una paladina destrozada por el trauma de perder a una hija. Sin duda la acción de una mujer que no comprendía el dolor de perder a un miembro tan cercano de la familia. Una mujer que no comprendía el dolor que tanto Rena como Ulbert y Momonga habían vivido en carne propia. No había duda ahora para los supremos, que la orden de ir a la ciudad sin ningún buen motivo, fue la razón por la que Neia había muerto. Pero la culpa de ese descenso no caía sobre Remedios. Para los supremos, el responsable de esa desafortunada muerte, habían sido los idiotas que pusieron al mando a una idiota como Remedios. Sí, Remedios no tenía del todo la culpa, pero quien pudo ver esto, fue el que en ese momento tenía la cabeza más clara. ¿Y quién mejor pudo pensar en el castigo más cruel y sádico para aplicar en ese momento? Fue solo el caballero, quien supo ver al verdadero culpable detrás de todo esto. Y preocupado, Touchme volteó la mirada hacia sus amigos, que se encontraban rodeados por un aura de densa oscuridad, aura que afortunadamente ocultaba con sus muchos ítems antidetección, a través de los cuales solo el campeón mundial podía ver. Ese evidente enfado hizo recordar más temprano que tarde las palabras que alguna vez escaparon de la boca de Peroroncino y su hermana. Aquella historia que narraba la desafortunada historia de 2 huérfanos, hizo eco en la mente de ese hombre. Y supo ver entonces por qué Momonga se encontraba furioso por ver a la mujer destrozada llorando sobre su túnica.
Fue por eso que entendió y se vio preocupado por Ulbert, quien temblaba ante su desagrado por aquella paladina. Cualquiera de esos dos parecía dispuesto a matar a Remedios a la más mínima provocación. Pero Touchme tenía un plan mejor, para devolverle toda esa ira y dolor a la mujer que la causó. La respuesta a este escenario, en el que una niña, una noble mimada llevó a su gente a una muerte segura, a una misión que casi los extermina. Era mostrarle aquello por lo que esos hombres más sabios que ella se negaron a marchar sin motivo mientras Remedios los tildaba de cobardes. Para aliviar el corazón de su compañero, a quien la mala suerte le arrebató a su madre, y para tranquilizar al otro, que por la codicia de una empresa negra ni siquiera pudo cremas el cuerpo de sus padres. Touchme hizo de nuevo gala de aquellos actos egoístas, dignos solo, de los verdaderos poderosos. Después de que matemos al nigromante, dijo Touchme interrumpiendo los gritos de Rena y Remedios. De inmediato, las miradas de sus amigos y los pobladores, recayeron sobre el asesino del desierto. Quiero que vayamos al Reino Santo, dijo. Y por un momento, tanto Rena como sus amigos lo miraron indignados. Y por ese breve momento, Remedios vio a aquel hombre. Confundida pero orgullosa, la paladín pensaba que ese asesino había logrado comprender los ideales de justicia que ella tenía. Pero Rena, entiendo que si usted llegara a matar a Remedios, no podría volver a su hogar. También entiendo que su esposo pudo no haber salido vivo de la ciudad. Y sé que esto no podrá compensar jamás que su hija se haya ido, y que ni siquiera nosotros podamos hacer algo al respecto. Pero al menos, le mostraremos a la capitana Remedios lo que se siente perder a la familia y los amigos. Yo mismo me comprometo a matar a cada miembro de la familia Custodios, eso incluyendo a Kellart, su hermana pequeña, y a la reina Calca, por haberle dado tanto poder a una incompetente, y haber causado esta situación tan desafortunada a un alma que no merecía este dolor. El mundo quedó en silencio. Las aves, los insectos, cada criatura cercana al pueblo o al bosque que lo rodeaba, guardó silencio y expectante miró al caballero. Tras eso, también le prometo, en mi nombre, y en el de mis amigos, que sin importar en qué estado se encuentre su esposo, lo traeremos a la vida a cualquier costo, declaró Touchme. Dado que en la grabación entregada, Pavel jamás fue maldito por el nigromante. Era muy posible para ellos tres revivir a Arquero, aun si había sido convertido en no muerto. Casi nada estaba fuera de las posibilidades dados los extensos recursos de Nazarik. Y así, sin dudar, Touchme declaró el exterminio de una familia, y un magnicidio. Lucia no podía creerle a ese hombre. Hasta donde tenían conocimiento, solo la campeona y el hechicero habían demostrado poder, y aunque el monje también había exhibido parte de una naturaleza aterradora, no podían saber si realmente estaba al nivel de esos dos. Por decirlo de otra forma, Lucia no confiaba en la palabra de ese hombre, que a la vista, podía verse incluso más débil que la propia Remedios. Rena, por otro lado, se perdió en la idea de al menos poder volver a ver su esposo, y no tener que pasar sola por este dolor que le carcomía el alma. ¿Qué ha dicho? Dijo una voz enfurecida que intentaba apagarse a sí misma. ¿Qué demonios has dicho? Dijo finalmente explotando la paladina. Remedios Custodios. Desarmada, y sin importarle encontrarse en territorio enemigo, la mujer indignada caminó directamente hacia el asesino del desierto, mientras éste daba una señal a los ansos y guardianes ocultos para que nadie la detuviera. ¿Cómo se atreve a amenazar a la reina en presencia de su guardaespaldas? Mientras Remedios gritaba su amenaza, mientras Atrias corría para intentar frenar el enfrentamiento. Ante los incrédulos ojos de Lucia. Ante la mirada absorta de Enfirea. Ante los ojos extrañados de sus amigos. Touchme recuperó la forma que ya alguna vez los pobladores de carne habían visto. Una forma que ese hombre había ocultado tras ver aquella extraña habilidad que ostentaban los guerreros de este mundo. Frente a todos, Touchme deshizo el hechizo que lo ocultaba como un hechicero disfrazado como asesino del desierto, y se mostró como lo que realmente era. La entidad más poderosa que ahora pisaba este mundo. La razón por la que Momonga pudiera moverse con libertad, confiando en la fuerza de sus amigos. La razón por la que Ulbert creía firmemente que no podrían ser vencidos. El cuarto jugador más fuerte de Yggdrasil hizo su aparición. Incrédula, Remedios vio a un caballero de blanca armadura. Frente a ella se encontraba una existencia más aterradora que un demonio, un señor oscuro, o incluso un overlord. Era el caballero santo que nadie en el gremio pudo derrotar. Era el campeón que ostentaba el título mundial.
Sobre la sucia tierra y el indigno césped, se erguía poderoso el ser supremo que jamás pudo ser vencido por sus compañeros. Aquel que hubiese sido llamado invencible de no ser por las contadas muertes que sufrió a manos de Musashi Miyamoto y sus compañeros. Llegó a ser el cuarto jugador más poderoso del juego, y el top 1 del gremio. Era él, aquel guerrero de armadura plateada y capa roja, portador de un escudo indestructible y la espada sagrada, quien se presentaba ante un público indigno. Y con porte divino, exhibió la hoja que podía perforar los cielos, y causar una herida eterna en la tierra, antes de envainarla, mostrando que no tenía el deseo de usar. Y mostró con orgullo el escudo que podía resistir la ira de los dioses, antes de apagar su hermoso brillo, pues entre todos los enemigos presentes, ninguno era digno. Mas sin embargo, de aquella armadura de innombrables y preciados metales, no se pudo ocultar un inusual halo divino, que fue prueba de la inusual naturaleza del enemigo. Aquella visión casi causó que Lucia se inclinara de manera inconsciente, ante aquel que se asemejaba a la idea que tenía de los dioses. Mas al recordar las sagradas escrituras, Lucia se repitió, que ninguno de los 6 ostentaba tan divina apariencia como la de este guerrero. Atrias, carcomido por la envidia, se perdió en el escudo de calidad absurdamente superior. Pues en comparación, las murallas de metal que Atrias usaba como escudos para defender a su tía, eran nada más que mojadas hojas de papel en comparación a aquel escudo, que amenazaba con frenar cada mal del mundo. Y Remedios, enfurecida por las palabras del guerrero, retrocedió, pues ni siquiera su impulsivamente ni su dañina estupidez fueron suficientes para acallar sus intentos como animal que le gritaban correr de aquel hombre. Remedios. Dijo aquel caballero, causando que la paladina que era llamada se estremeciera, y pusiera en guardia antes de que siquiera pudiera articular una segunda palabra. Se escuchó la poderosa y penetrante voz del hechicero. Oal. No digas nada imprudente, recordó el paranoico Overlord a su compañero. Y consciente de sus miedos, Touch me asintió a su amigo, demostrando obediencia y entendimiento ante las palabras dichas por su propio bien. Y Rena entonces miró con más extrañeza al hechicero. ¿Por qué aquel guerrero había obedecido las palabras de este que se veía tan por debajo de ese guerrero? Y la misma pregunta nació en la mente de Lucia. La después claro, fue que quizás, incluso este hombre de larga túnica negra, o ese monje de pacífica apariencia, escondían algo al igual que aquel cordero que se mostraba ahora como lobo. Y antes de seguir hablando, Touch me rió un poco para sí mismo al considerar las palabras que diría. Pues entonces se dio cuenta de que su amigo lo salvó de dar un discurso clicheado sobre el poder y el deber de cómo usarlo. Touch me se dio cuenta de que la situación era más simple que eso, pero que acarreaba peores consecuencias. Remedios. Del lugar donde mis amigos y yo venimos, a usted jamás se le juzgaría por los crímenes que ha cometido, dijo, causando gran discurso en Rena y sus propios compañeros. Y eso es porque, aquellos que no fueron benditos con una inteligencia promedios, aquellos que muchos llamaban retraídos, no eran considerados merecedores para recibir un castigo por sus acciones, dijo, causando que sus compañeros y las paladinas casi explotaran, aunque estas últimas dos por muy diferentes motivos. Pero Touch me continuó. Es por ello que daremos muerte a su familia y a la reina. Los idiotas que decidieron darle poder a una criatura tan patética como usted, son los responsables de este desastre. Harta del insulto, con suficiente furiosa y estupidez para hacer caso omiso a sus instintos, Remedios sacó de entre sus ropas un pequeño cuchillo de propiedades únicas. Aquella arma de respaldo, suficientemente afilada para penetrar las escamas de un dragón, fue empuñada, y en una carga valerosa, que jamás podría ser olvidada, Remedios, custodios Remedios hizo el ridículo. Nadie jamás olvidaría cómo el pequeño trozo de metal que Remedios sostenía, se pulverizaba al tan solo tocar la sagrada armadura del caballero. Atacar a un enemigo de habilidades desconocidas, impulsada tan solo por el odio y la locura. El caballero rió mientras se limpiaba el polvo metálico que dejó atrás el cuchillo roto. Veo que tiene la equivocada concepción sobre su propio poder, y siento pena por ello, pues veo que usted y las personas que la rodean, piensa que usted es fuerte. Se escuchó un pequeño crujido. Pero lamentablemente. Molesto, frustrado, indignado por ver cómo sus ideales de justicia habían sido torcidos y mancillados por esta estúpida capitana del Reino Santo, Touch me dio un paso hacia Remedios. Rena se sujetó del suelo. Se sintió mareada, y pudo percibir a la tierra temblando debajo de ellos. Atrias volteó al cielo en busca del sol,
desesperado, pues había sentido que toda luz de este mundo se había apagado. Remedios Custodios tembló como una pequeña niña, y cayó sobre la tierra, en la que después se formaría un pequeño charco debajo de ella. Luchía vio a los tres guerreros confundida. No entendía de dónde venía ese miedo, y por la mirada que tenían los aldeanos, y ese chico de cabello rubio que se encontraba atado, no era la única que no lo entendía. Touchme se burló de la extraña habilidad que ostentaban los guerreros de este mundo. Las personas viven encerradas en sus pequeñas peceras, pensando que son más grandes que cualquier otro que haya vivido. Pero, a menudo olvidan que en el vasto océano, existen las criaturas más aberrantes y poderosas con las que ellos no se comparan, dijo a Remedios. Aún temblando, aún avergonzada por la humedad que sentía bajo sus piernas, arrogante le respondió al caballero, ¿y es usted el pez más grande de ese océano? Y riendo respondió no. Claro que no, dijo, pero sin una pizca de humildad en sus palabras. Yo no soy el pez más grande de este mundo, sino el océano mismo que ha visto nacer a todos los demás. Le declaró a la paladina que no se podía levantar. Y tras haber derrotado a aquella mujer sin nada más que un paso y unas palabras, Touchme apartó la mirada de Remedios y la dirigió hacia Rena, quien aún se sujetaba del suelo. Remedios. Merece sufrir por lo que le hizo a usted y a su familia, pero la muerte, para mí y mis amigos, no es nada más que piedad, dijo recordando las horribles escenas que contemplo de la Cámara Negra. Pues para aquellos enemigos de la justicia, para aquellos que se creen y se hacen llaman a sí mismos poderosos, un castigo peor les va a de esperar. Y así como apareció aquel santo guerrero, en un destello se desvaneció, y junto con él se fueron el aura opresiva y el aspecto divino, dejando atrás al simple asesino que hasta ahora todos habían visto. Fue tras adoptar esa forma, que Touchme se acercó de manera cuidadosa a Rena. Aquella mujer dolida no opuso resistencia cuando Momonga la soltó, y no intentó correr o atacar a Remedios una vez se vio libre de aquel poderoso hechicero. Entendió que ahora ella era tan solo un pequeño ratón dentro de las fauces de un dragón, y si estos hombres no querían que le diera fin a la vida de Remedios, entonces era algo que no podría pasar bajo ningún concepto. Aún así, el odio no desaparecería. El dolor no se esfumaría solo porque la misión fuese imposible. Y era claro que el dolor de un padre no podría ser calmado por un dios o un santo. Por lo que, aunque resignada, Rena no dejó de ver furiosa a la paladina que se encontraba ahora sobre un charco de su propia orina, e indignada de que aquella mocosa fuese llamada la paladín más poderosa, apretó los dientes y miró la daga tirada en el suelo, con deseos de enterrarla en el corazón de aquella niña. Touchme se plantó frente a Rena, y con voz queda le dijo, Remedios. Sufrirá su castigo, pero este podrá ser dado el día de hoy, señora. Rena no respondió. No tenía nada que decir. No podía oponerse a la palabra de ese hombre que la superaba, y no gritaría de la misma forma que Remedios lo había hecho. Tan solo escuchó y cerró la boca. Lo único que podía hacer frente a seres tan superiores a ella. Pero el odio aún latente en su mirada alertó al asesino del desierto, al monje y al hechicero. Momonga apuntó su dedo a la paladina. Sleep recito, y sumió en un profundo estado de letargo a la dolida madre. Sus amigos vieron aquel acto, y no se pronunciaron en contra. Aprobaron la acción, y en cuando Rena se quedó tirada en el suelo, Touchme hizo llamar a un anso que se encontraba cerca. Lleva a la señora de nuevo a su cama, y cuídala hasta que despierte. Una vez lo haga infórmanos y manténla en la habitación hasta que nosotros lleguemos a verla. El anso asintió a la orden y tomó con cuidado a Rena. Y, no te atrevas a lastimarla, agregaron casi al mismo tiempo, el demonio y el amo de la muerte, antes de ver al ninja caminar hacia la habitación donde la paladina había estado originalmente. Incapaz de oponerse a esos hombres, o al ninja que cargaba a su amiga, Luchía, de manera rápida ordenó a su sobrino seguir al siervo de esos hombres y vigilar a Rena. Mientras que ella caminaba con pasos rápidos hacia donde se encontraban esos tres hombres. ¿Pueden hacer algo así? ¿Realmente creen poder amenazar a un monarca y salir impunes? Gritó a los hombres que aún se encontraban lejos. Remedios fue la primera en mirar extrañada a la druida. Aunque claro, Luchía no pudo sentir el abrumador poder de Touchme, sí debió entender de dónde había nacido el miedo de sus compañeros, por lo que era extraño que dudara de aquellos hombres. Lo pensé mientras avanzábamos a este pueblo. Matar a Remedios. Declaró, causando sorpresa en los seres supremos y la propia Remedios. Pero hubiera sido malo.
La gente del reino hubiera podido culparlos a ustedes por esa muerte, o puede que incluso culparan a Re Estice por el deseo, y la pérdida de la espada santa. Momonga vio que no se equivocaban con Lucia, definitivamente era más diplomática que Rena o Remedios. No. Lucia demostró que esas dos mujeres no eran tan parecidas como lo hacían ver a primera vista. Rena. También considero lo mismo. Por eso intento matar a Remedios frente a ustedes. Por eso fue que no la mato durante el camino hacia aquí. ¿Qué quiere decir, Lucia? Preguntó Touchme intrigado. Matar a Remedios en el camino, y decir que había muerto por sus heridas era lo mejor. Pero, aun si la mataban, esa mujer sería revivida. No solo era un gran noble, también tenía el favor de la iglesia gracias a su hermana, el apoyo de la reina y la orden paladina. Matar a Remedios no era suficiente. Debían de matarla frente a alguien importante para que ninguna nación fuese culpada y toda la culpa cayera sobre Rena, una guerrera con suficiente conocimiento para evitar la resurrección de un enemigo que quería ver eternamente muerto. Los hechizos de resurrección de bajo nivel requerían un cuerpo hasta cierto punto intacto. Pero Rena podría dejar un cadáver suficientemente destrozado para que los hechizos convencionales no sirvieran. Después solo tendría que entregarse o huir, mientras la culpa recaía sobre su cabeza. Pero el peligro de matarla en Re Estice era que ellos, al verse como responsables, ocuparan algún ítem especial de resurrección que ignorara el estado del cadáver. Y lo mismo aplicaba a los conquistadores de carne. Para que la muerte de Remedios fuese absoluta, debía conocerse la identidad del asesino y su motivo. De dicha manera, el Consejo Real y la Iglesia no ocuparían los tesoros de resurrección, específicamente reservados para los miembros de la realeza. Especialmente pensados para los reyes y reinas, algo que ni siquiera Calca podría ignorar en bien de revivir a Remedios. Lucia se negó a dar esta información. Pero al ver el rostro de esos hombres, era claro que intuían algo por el estilo. Lo cierto era que ninguno de los tres consideró esos escenarios, y tan solo creyeron que el hecho de no matar a Remedios cuando estaba inconsciente era debido a que el dolor aún no era tan profundo en Rena, o que ésta necesitaba ver cómo esa mujer se lamentaba mientras moría. En ese momento en el que se intercambiaban miradas, la paladina, con sus ropas mojadas, se levantó con una pericia inusitada, y comenzó a correr lejos de aquellos hombres. Lejos de aquel pueblo, dirigiéndose claramente hacia la salida del pueblo, hacia el camino de regreso a su hogar. Remedios sabía que no podría ganar ninguna batalla, y más importante aún, sabía que estos sujetos irían pronto a intentar matar a su reina y a su hermana, las únicas dos personas que podían hacer a Remedios olvidar su orgullo, y correr lejos de aquel peligro. Pero mientras corría, ni los guardianes invisibles o los seres supremos se preocuparon por ese giro en los acontecimientos, pues una vez pasara de cierto perímetro, los demonios sombra y los ansos la detendrían, y traerían de regreso. Algo de placer se formó en el cuerpo de Hulbert al imaginarse la desesperación de esa mujer al ser capturada, pero antes de que eso pasara, uno de sus amigos gritó: «¡Que nadie la detenga!». Dijo Touchme para sorpresa de los pobladores, sus amigos y la propia Lucia. «Oh, ¿qué crees que estás?». Preguntó con hostilidad el Overlord, pero fue rápidamente frenado por la voz de su compañero. «Ya no tenemos que esperar, Ains», dijo Touchme, pero por el tono en el que había hablado, parecía que más bien había dicho «me cansé de esperar». «¿A qué te refieres? ¿Por qué dices que?» «¿Crees que alguien le crea a una niña asustada, cuando diga que fue intimidada por un guerrero de armadura blanca?». Las luces rojas en las órbitas de Momonga ardieron con emoción, al darse cuenta del porqué en las acciones de su amigo. Lucia, por otro lado, tembló al verse involucrada en algo que no entendía, pero que claramente era más profundo y significativo de lo que parecía. Y de manera inteligente, Lucia se tapó los oídos, esperando que esta acción pudiese salvarle la vida a ella, su amiga y su sobrino. Tuvo razón. Ya estamos listos para el siguiente paso. Momonga susurró a oídos del Overlord. «Es hora de mostrarle al mundo la guerra más brutal y vil de todas», dijo Touchme. Momonga recordó la guerra de la que hablaba su compañero. Era el plan en el que se basaba la conquista mundial que planteó Ulbert en aquella reunión. Touchme tenía razón. Ya tenían las piezas suficientes, y tras matar al lancero, no, incluso si el lancero seguía vivo, ese plan seguiría siendo efectivo. Ahora con la captura de Khajiit como gran detonante para iniciar la guerra que conquistó naciones y lealtades,
Su acto como aventureros podría tomar un rumbo diferente si era el momento ideal para comenzar la guerra que derrumbó imperios y derrocó reyes. La guerra de las apariencias. Una guerra de mentiras y suposiciones, una guerra de maquinaciones. La guerra que Touch me aprobó, por ser la que menos sangre derramaba. El primer paso en la conquista de los seres supremos, vendría de la mano del arma más poderosa que habían traído consigo. El conocimiento sobre la mente humana, y el entrenamiento que les dio vivir en una sociedad llena de máscaras y apariencias. Ahora daba inicio la guerra de mentiras.